Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces dejamos una pregunta en el tintero. La infantilización de esta sociedad. El papá se quiere ver como el niño. Y el niño tiene una crisis de identidad que no sabe cómo quiere verse. ¿Eso tiene que ver con el edadismo? Yo creo que, bueno, hay un edadismo autoinfligido ahí cuando uno se considera que porque tener cierta edad ya uno no sirve. Entonces, y obviamente lo que hay que buscar es la forma en que tú sirvas, porque no necesariamente haciendo lo mismo que tú hacías antes. Pero eso tiene que ver con la proyección de la imagen. Claro. Tú tienes que proyectar que tú sirves. Exacto, pero debe haber políticas públicas también para ayudar a eso. Aquí nosotros tenemos, en el país tenemos CONASPE. CONASPE es una institución que ayuda sobre todo a los de las clases más bajas que son los que tienen menos ventajas, ¿no? Y hay una ley y una cosa interesante, es decir, la Constitución en el artículo 57 habla de la atención a la tercera edad. No habla de envejeciente, habla de tercera edad. Pero me imagino que es un término que abarca la tercera edad, se entiende que es mayor de 65 años, lo normal. Y la cuarta, la que comienza después de los 85, que ya hay, como tú dices, muchos que están en eso. Pero el hecho de uno no sentirse, es decir, ver que no tiene otra posibilidad. Porque, por ejemplo, una del edadismo es el cierre a posibilidades educativas. Nosotros tuvimos o tenemos en el país una universidad de tercera edad, que realmente va mucha gente. Ha graduado mucha gente. Sí, pero va gente de muchas edades. Pero ahí se graduó Johnny Ventura después que tenía 60 años. Sí, y se ha graduado muchísima gente después que tenía 60 años. Y yo creo que él rindió un papel y sigue rindiendo un papel. Y así hay otras universidades que tienen programas para esas edades. Pero, por ejemplo, habría que preguntar a Infotec qué hace Infotec, porque Infotec sé que tiene cursos para entrenar personas para trabajar con adultos mayores. Sí. Pero no sabemos si le da entrenamiento a adultos. Para los adultos mayores. Y qué posibilidades de cosas que pueden hacer. Y no, como le dije a una institución que es muy buena con sus pensionados, que ofrece programas de terapia ocupacional. Yo le mandé cuál era la definición de terapia ocupacional de la Real Academia. Terapia ocupacional es porque hay una enfermedad. Pero tú no tienes ninguna enfermedad. Usted lo que tiene es edad. Exactamente. Eso no entrenamiento. El tener años no es estar enfermo. Enfermo, obviamente, y vamos a estar claros, alguien me decía, no, yo tengo juventud acumulada. Y yo le decía, eso es un eufemismo. Porque hablar de juventud acumulada, las cosas de la juventud no son apilables, es decir, no se apilan hasta llegar a hacer un montón de cosas. La experiencia es lo único que se apila. Exactamente. Entonces, y además de eso, el aceptar la edad que uno tiene y aceptar las condiciones, y que obviamente que estamos más cerca del paso al otro lado, eso es una aceptación. Hay unas cosas de las que yo voy a tratar en uno de los artículos dedicados a él solamente, a Erik Erikson. Erik Erikson fue un neopsicoanalista que fue freudiano, pero después se separó del psicoanálisis freudiano, y fue el primero, o por lo menos que uno se recuerde, que habló de las etapas del desarrollo, incluyendo la última etapa. Que son 8 etapas de desarrollo. Si ustedes van a Piaget habla de las operaciones formales y ahí se quedó todo. Después de la concreta, pero ahí se quedó todo. Después otros también se quedan así. Pero Erik Erikson habló y le llama a las etapas, él la llama tal cosa versus tal otra. Y a la última etapa es integridad versus desesperación. Entonces, ante la desesperación, que no me gusta el término, es decir, demasiado radical, ¿verdad? Exactamente. Ante la desesperación de que sabes que por ahí viene aquella, entonces de alguna manera la parca. Exactamente. Tú quieres como el movimiento, porque es todo un movimiento, el Don't Die de Estados Unidos, que es Brian Johnson, que es el que lo busquen en YouTube a Brian Johnson. Hay un YouTube que habla de todo lo que él hace. Es decir,
entre otras cosas, él tuvo un negocio que lo vendió y eso le dejó mucho dinero. Él no hace más nada sino hacer ejercicio y tomarse 40 pastillas por la mañana. Y gasta anualmente más o menos como $1,500,000 de dólares en mantenerse, porque y fomenta un grupo que se llama Don't Die, no muera. se muera, ¿verdad? O sea, como morirse, sabemos todos que vamos a pasar por ahí. Bueno, Sí. tiene que haber una etapa de aceptación de que, bueno, ya Claro. no soy el jovencito que hacía este tipo de cosas, porque eso pudiera también ser un... Que ni siquiera ¿verdad? debe llamarte la atención. ese No, tipo de ¿verdad? cosas. Pero Ya tú porque no lo aceptas- puedes hacer. sin tirarte a muerto. Ujú. Porque hoy en día se sabe que el ejercicio hace que las condiciones físicas mejoren todo el tiempo, hasta la muerte. Así que hay gente que dice, ya yo no hago ejercicio porque eso es para jóvenes. Y lo que se debe es promover que haya una cultura de Bueno. ejercicio, de No, movilidad. no, por la pérdida muscular. Entonces. Por la Claro, pérdida. claro. No, y la movilidad también, porque de alguna manera hay problemas de locomoción. Y los problemas de locomoción, yo siempre digo, los problemas de locomoción marcan mucho a la persona. Sí, sí. Es decir, para la reacción de los Lo otros define, y sí. para uno mismo. Es decir, entonces La independencia. Exactamente. Pero se no vimos pierde. a Charitín en Los Soberanos, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, una señora que tiene que tener 90 años, No, un poco. No, 80 y algo, ¿verdad? 80, Debe estar picando los 80. 80 y Sí. algo. Pero ella estaba bailando en el escenario y la levantaron como si fuera una Y muchachita. Fefita. Y Fefita también, Estaba bailando a bailando. golpe de barriga. Exactamente. Es decir, que hay personas que se resisten a aislarse y a Pero ahí estaba Y a sentarse. el padre de la longevidad criolla, Nini Cáfaro. ni Cáfaro. Sí, sí. Sí, pero Nini, yo lo he visto de cerca de Nini y digo yo, es increíble, es decir, cómo Sí. el organismo lo ha ayudado. Claro, no, La no. gente dice, no es el color, yo no sé si es el color o el no No. color, pero definitivamente... Hay gente que dice que el negro de poliéster, que no se arruga. Exactamente. Porque hay también, obviamente, y por eso uno tiene también que mejorar su imagen para uno mismo, no por quererse parecer un muchachito, Sí. pero sí para mantenerse, por ejemplo, el arreglo bucal. Ujú. El ir a un dentista, cuando Sí. tú comienzas a perder piezas, de alguna manera, ya eso, También. uno se ve en el espejo todos los días, cuando Sí. se va a levantar y se cepilla. Entonces, eso hay que buscarle la forma. Porque en última instancia, y como tú decías, la muerte tú la puedes comparar con fenómenos naturales. Ujú. Hay algunos que son como un huracán, que avisa con tiempo y tú te vas a Llega preparar. un terremoto, Pero hay unos que son como un terremoto que llegan de un día para otro. Oh, sí, sí. O puede ser que... Un rayo. O como un tornado, es decir. Sí, sí. O que puede... 10,000 formas. Y a cada uno, yo siempre digo, todos tenemos un ticket que hemos jugado, una lotería, que ya no la ganamos, pero no sabemos ¿Cuándo la va a cobrar? cuándo la va a cobrar ni cuál es el premio. No. Entonces, pero esa actitud no es sentarse, quizás como dice Erickson, en la desesperación, Ujú. sino de alguna manera en una esperanza que tú tienes. Depende mucho del contenido religioso de la persona también. Pero obviamente, pero yo conozco personas cristianas que realmente tuvieron una muerte llena de esperanza, pero tuve una alumna que era manifiestamente atea y perfectamente llegó a la muerte sin religión. sin desesperación ni nada de eso. Tranquilamente. Tranquilamente, porque sabía que era parte de un ciclo que cumplía. Hay una, pero Charitín tiene 76. 76. Me disculpo, ¿verdad? Porque Jovencita. la puse jovencita todavía. Mi edad. Hay un Y tú tema. diciendo que En la, era vieja. en la flor de la juventud. La flor de la juventud. La flor de la juventud es la séptima cosecha, pero es una flor. No, Así está es. en la tercera edad. Exacto. Hay un tema que parece ser la definición de progreso es que en las sociedades dejan de tener hijos, ¿verdad? Se van envejeciendo. Primero porque si son sociedades y países donde hay un alto nivel económico, pues las probabilidades de permanecer en el tiempo con mayores recursos es mayor. Y a la vez la juventud se enfoca en los trabajos
no tiene hijos y entonces la población se va envejeciendo. Y en esas sociedades los adultos mayores tienen mayor incidencia, tienen un rol más determinante. Por ejemplo, en Corea del Sur, donde yo hice muchos proyectos, jóvenes tenían empresas, pero contrataban a un adulto mayor para que pusiera la cara. Porque si la gente veía a un joven al frente de esa compañía, no le prestaba respeto, no le ponía respeto. Por la cultura, porque en las culturas asiáticas los mayores tenían mucho más. Ahí hay un edadismo inverso. Sí, hay un edadismo inverso donde los jóvenes que tenían estas startups de tecnología, pues contrataban. En muchos negocios de chinos, tú entras y ves el incienso, unos caracteres chinos y ves la foto de los ancestros, porque recuerda que los chinos no son creacionistas, son lineales, entonces por eso se valora mucho al ancestro, porque él contribuyó a la línea de tiempo, o sea, ellos se ven como una línea perpetua donde cada uno tiene un espacio y por eso el ancestro siempre es respetado, porque es el antecesor de lo que hay actualmente. Pero mi pregunta entonces es ¿cómo estamos nosotros aquí en República Dominicana? Si valoramos o no, porque mientras más latinoamericanizado, mientras más índice de natalidad haya, más se descarta a los mayores. Nosotros estamos en un estadio intermedio. Primero yo creo que hay dos cosas. Un detalle interesante es Puerto Rico. Puerto Rico está perdiendo mucho juventud. Sí. Y en Puerto Rico no están naciendo mucho. Hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Pero además de eso, no solamente eso, sino los nacimientos. No, pero estamos en Latinoamérica, sí. Sí, porque la juventud se ha movido. Es decir, es un fenómeno muy diferente al resto de los países de América Latina. Nosotros tenemos, aunque el ritmo demográfico de nosotros ha bajado con los años. Creo que tiene 2.1. 2 algo. Sí, 2.1 por ahí. Que en última instancia lo óptimo sería 2. Es decir, que cada uno... 2.3. Una pareja 2.3. Que tenga reemplazo. 2.3 para corregir. Exactamente. Sí, por si acaso hay algunos que se mueren antes. Sí, se emigran, se mueren. 2.3. Entonces, de alguna forma, eso permite también que hay un elemento cultural en República Dominicana que yo lo pongo en el próximo artículo, que es citar a Zoé Saldaña, cuando ella habla de su abuela y lo que significó su abuela. Sí, lo cataloga como la sanación. No, fue un oasis. Un oasis. Y cómo eso me ayudó. Entonces, en nuestra cultura hay una veneración a la persona mayor todavía. Y como yo digo, en las familias funcionales, si hay una familia disfuncional, eso es otra historia. Pero hay un elemento que yo creo que es interesante tomar en cuenta también, que es el problema del hombre. El hombre adulto mayor que perteneció a una cultura machista, cuando llega a cierta edad, se sienta en una esquina y no hace nada. La mamá, la abuela adulta mayor... le toca atender a la pareja, y si no, ella cocina, ella hace cosas. Y también había una diferencia de edad marcada en la antigüedad, o sea, no envejecían juntos, al mismo ritmo. 10 y 15 años de diferencia. Y ella cose, es decir, la utilidad de una adulta mayor es mayor si tú no buscas la respuesta, porque tú puedes buscarlo, y tú ves muchísimos hombres que buscan respuestas depende del nivel de educación. Hay algunos, por ejemplo, que escriben. Hoy me topé yo con el último libro de Bernardo Vega. Es decir, Bernardo ha escrito su historia. Freddy Ginebra escribe sobre... Muy buenos artículos. Prolíficos son. Don José, que viene mucho. José del Castillo es... Pero José habla habla sobre sus recuerdos, es decir, y como dice mi mujer, ¿de dónde le sale? ¿Qué tanta memoria tiene José del Castillo? Entonces, definitivamente... De lo que él no se acuerda, lo investiga.
Sí. Y lo escribe. Sí. Increíble. La tecnología, ¿cómo ha impactado en el desarrollo de esos adultos mayores? Hay edadismo con la tecnología. Sí. Primero, ponga a un adulto mayor que nunca ha usado una computadora, cuando va a salir del país, que tiene que llenar Sí, ¿verdad? el e-ticket. Sí, el Y el e-ticket. e-ticket, si no tiene un nieto o no tiene un hijo Tiene que viajar cerca, entonces con alguien al lado. exactamente. Es decir, verdad, yo no lo había visto así. tiene que haber posibilidades. En España hay todo un movimiento de adultos mayores en los bancos. La parte de los bancos tan tecnologizada está que tú no puedes encontrar un cajero en un momento determinado para resolver tu problema. Incluso aquí tenemos, por ejemplo, tú sacas de una caja dinero, de un cajero automático, y te sacas billetes de 2.000 pesos. ¿Qué tú vas a hacer con 3 billetes de 5.000 pesos, con 5 billetes de 2.000 pesos? Perdón. Sí. Tú tienes que buscar la forma tienes que ir. Entonces, pero Es verdad. cuando yo digo, a mí me pasó una vez, yo llamo y tenía un problema de que no podía accesar a mi cuenta. ¿Qué pregunta me hace? ¿Usted puso bien su código? Sí. ¿Usted puso bien su cédula? Sí. Porque me están viendo también la edad en la Sí, pantalla. sí. Y dice, este señor Debe lo- haberse no sabe. equivocado. no sabe. Sí. Y Debe yo- haberse equivocado. acabó diciéndome, fue un error nuestro, pero acabó después de haberme... Sí, una entrevista. Sí. Sí. O sea, me marginalizó en términos de que usted no sabe hacer las cosas. Pero lo anuló intelectualmente y después entonces lo ayudó. Con la tecnología. Sí. Usted no sabe de esta cosa, esto no es para usted, vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Y después se dio cuenta. Y no podía acceder a mi cuenta, ponía mi password y ponía todo lo que tenía que poner. No, porque entonces usted tiene que, no, llame de nuevo a tal teléfono. Digo, señorita, si yo llamo a ese teléfono, me van a pedir No. el Le van a preguntar lo mismo que me preguntó no, usted. y cuando yo ponga mi password, me va a decir que no lo reconoce. El problema es ese. Ahí Yo está. necesito un fast track y una vía directa con alguien que me resuelva el Sí, problema. porque nosotros queremos que se modernice todo, que Claro. se digitalice todo, pero no estamos pensando No estamos tomando en cuenta. en los adultos Hay un mayores. banco digital aquí que ha crecido Sí. enormemente. Sí, Sí. Quickie, Para la juventud. VHD, sí. Porque el joven tiene... Son nativos digitales. Exactamente, son nativos digitales y Lo que- además ágiles digitales también. Sí, Lo que sí que estamos en una etapa mundial, ¿no? Donde la población está envejeciendo. Sí. Las estadísticas lo dicen, el número de nacimientos baja en la mayoría de los países, incluyendo países que tienen mucha población como China, Sí. que tiene un problema de natalidad, y lo de Europa ni hablar. Las estadísticas llaman mucho la atención. Por ejemplo, el mercado de pañales para adultos crece a un ratio de 3 veces más que lo que crece el del mercado de pañales para niños. El mercado para pañales para niños de 3 puntos, por ejemplo, en México crece 3.6%, la media está entre 3.6, 3.5 y 5%. Y México está en Latinoamérica, que es donde la gente nace Hay que mucho. invertir en la bolsa de esas empresas. Pero los de pañales para adultos crecen 15%, 18% a nivel mundial. O sea, está creciendo 3, 4 veces más. Nacen menos niños. Nacen y hay menos más niños adultos. y hay más adultos. Hay más adultos con próstata crecida o en el caso de las Incontinencia. mujeres con descenso de la vejiga. Sí. Es decir, todo ese tipo de cosas definitivamente es un indicador de eso. Por eso una de las cosas que yo quiero que insistir, el país necesita primero revisar sus políticas públicas definitivamente, definitivamente. pero además de eso se necesita trabajo en gerontología, no geriatría. Geriatría Sí. es el Ajá. médico Sí, que sí. es parte del Es esfuerzo el médico, gerontólogo. sí, ajá. No el médico para las enfermedades, que es muy importante. Sí. Porque obviamente hay enfermedades muy típicas de la persona de cierta edad que el geriatra la maneja mejor que los demás especialistas. Pero gerontólogos que sean, y por ejemplo, en el caso específico del término de edadismo, el primero que yo he encontrado que habló de edadismo en el país fue en el 2022, Bernardo Matías, que es un antropólogo social. Bueno, Interesante. Yo no lo conozco. O sea, que ese tipo de cosas hay que multiplicarlo y hay que irse preparando para poder El manejar esas gobierno poblaciones de tome, manera que Así tome es. en cuenta todos estos Don Miguel, datos. gracias. Y tiene que Acabó el volver tiempo. como MacArthur. Me voy, pero vuelvo. Sí, sí, muy agradable. Muy agradable la conversación, siempre. de verdad que sí. Pero el tiempo aquí es criminal. Y
Solo nos queda agradecer a nuestros teleoyentes por su audiencia este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.